César Eloy hizo una maestría en estructuras ligeras y es un gran experto internacional en este tema. Así como Matt sobre el viento, tenemos a un gran experto mundial en el tema de fachadas textiles, y así es el nombre de su conferencia presentada por la empresa Tecnotense. Muchísimas gracias, César. Te invitamos a subir al escenario. Gracias. Un aplauso para César. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy en esta presentación acerca de las fachadas textiles. Soy César Eloy, soy arquitecto, tengo una maestría en estructuras ligeras y soy director de Tecnotense. Y estoy muy emocionado de poder hablarles acerca de cómo las fachadas textiles pueden impulsar la innovación, la tecnología, la sustentabilidad en el entorno construido. Pero antes de entrar en el tema, les quiero platicar un poco acerca de lo que es la arquitectura textil y su historia. Cuando hablamos de arquitectura textil, ¿qué creemos que es, no? Pensamos siempre, lo primero que se nos viene a la mente es que son telas, lonas, y pensamos siempre en este tipo de cosas. Pero en realidad es mucho más que eso. Debido a su tecnología y cómo están hechas, las fachadas textiles tienen muchas ventajas en cuanto a cómo podemos hacer las diferentes cosas como transparencia, ligereza, diseño flexibles, térmicos, son en verdad económicas, son reciclables, son resistentes y tienen una durabilidad muy alta. Como arquitectos e ingenieros estamos familiarizados con los desafíos y oportunidades de diseñar y construir edificios que satisfagan las necesidades de nuestro tiempo y futuro. Uno de los aspectos claves de este esfuerzo es la fachada, y no solo sirve como revestimiento exterior del edificio, sino que también afecta su desempeño y apariencia e impacto ambiental. A lo largo de los años hemos visto cómo hay muchos avances en el diseño y construcción de fachadas con diferentes materiales, pero uno de los más emocionantes y espectaculares ha sido el uso de los textiles como un material viable y versátil en fachadas. Las fachadas textiles ofrecen varios beneficios, como ya les comentaba, porque se pueden adaptar a cualquier forma y es muy duradero y resistente, y además cumple con todo el tema sustentable. Pero, ¿qué es la arquitectura textil? La arquitectura textil también es conocida como tensoestructuras y son un tipo de construcción con una membrana o tela tensada entre 4 o más puntos, que lo que hace es formar tener una forma tridimensional y bajo una tensión que permite soportar cargas externas sin necesidad sin que se pueda colapsar. Las tensoestructuras se han usado desde hace muchos siglos, desde la era de hielo y después con las carpas beduinas, y estas carpas tenían la ventaja de que podían ser cargadas en un camello y armadas por un par de personas. En la naturaleza podemos encontrar series de estructuras hechas por insectos que hemos dedicado a copiar para hacer algunas cosas en la vida diaria, ¿no? Y estas estructuras, con la brisa de la mañana, han formado estructuras estables que permiten que el viento no las deshaga, pues, ¿no? Entonces, tomando estos ejemplos, podemos tomar como elementos de la carga de agua y formamos un puente colgante. O bien, estructuras inflables que hacen los mismos insectos. Unos ejemplos también en la naturaleza, en elementos no vivos, también son, en los cristales podemos encontrar estas formas de membranas también, que se utilizaban también uno de los primeros formas que se utilizaban las membranas o los toldos, fue con los romanos, en los coliseos romanos que hacían estas estructuras sobre la parte de las gradas. Y esto, a final de cuentas, lo que hace es explotar en nuestra mente la cantidad de posibilidades que se puede hacer. Uno de los principales o primeros precursores de esto fue un ruso, Vladimir Zhukov, que él inventó las primeras estructuras hiperboloides con una red de cables que podían alcanzar claros de hasta 300 metros en 1896, con simples laminitas metálicas de 3 milímetros. Después de él viene Frederick Lanchester, que es un ingeniero inglés, que él patenta la primera estructura de membrana inflable en el mundo, que no pudo construir porque no había los materiales en esa época. Sin embargo,
es en 1948 cuando Walter Wirth logra hacer una serie de estructuras para cubrir unas antenas de comunicación, y en conjunto por ahí en los 60s tiene una influencia muy grande en el mundo, o en Estados Unidos sobre todo, en donde en el tiempo estaban Eero Saarinen, Kenzo Tange, Frank Lloyd Wright, que todos, digamos que coinciden en esa época y empiezan a realizar estructuras un poco diferentes con la combinación de concreto, cables y cubriendo esos espacios ahora con láminas, ¿no? En esa misma época, pero en Alemania, estaba Frei Otto, un estudiante que es, digamos, el fundador o quien más ha realizado estudios sobre las tensoestructuras. Frei Otto, en 1954, después de un viaje a Estados Unidos, y después de conocer todo esto, regresa y comienza una exhaustiva investigación acerca de lo que eran las tensoestructuras. Y entonces por ahí llama la atención acerca de todo lo que podía hacer, llama la atención de la comunidad y del gobierno y de constructores de carpas que había en ese momento en Alemania. Se ponen a trabajar con él, y entonces en 1955, en conjunto con este grupo de personas, hacen la primera tensoestructura con una tela, ¿no? Entonces el jardín de Kassel en Alemania en 1955, y a un lado tenemos el modelo que hacía con burbujas de jabón para obtener la superficie mínima. Esta serie de experimentos, digamos, en 1958 funda el Instituto de Estructuras Ligeras en Alemania, y esto hace que Frei Otto se convierta precisamente en esa persona, en ese ingeniero, arquitecto, que más ha desarrollado e investigado acerca de las tensoestructuras. Digamos que hizo una tipología, y entonces los nombró como paraboloides, o los conos, o los identificó arcos, crestas, valles, y logró hacer como toda esta tipología que puede ser usada, al igual que los inflables, y todas las investigaciones. Es muy interesante. Hay mucha documentación acerca de lo que se hizo en aquel momento, y digamos que la inspiración no solamente salía de la naturaleza, ¿no?, sino de lo que tenía los lados. Un ejemplo muy claro también es esto, las medias. Para él fue como un punto de inspiración para poder lograr una de las primeras estructuras con la que fue comisionado en 1967 para realizar el Estadio Olímpico de Múnich. Este estadio está hecho con una red de cables recubierta con paneles de plexiglas. Tiene todo un sistema de drenaje entre cada uno de los paneles, y el agua recorre por esa parte. Y bueno, vamos entrando en materia, y hablemos un poquito ahora de qué es y por qué las fachadas textiles las hace tan innovadoras. Un elemento clave son los materiales y las tecnologías usadas para crearlas. Bueno, las características más interesantes es que el uso de nuevos edificios, remodelaciones o ampliaciones, la transparencia es ligera, puede tener estructuras de soporte junto con la estructura que detiene los marcos, que van desde los 5 hasta los 15 kilos por metro cuadrado. La longevidad de los materiales va desde 15 años de garantía que tienen los materiales en general, y puede ser durable hasta 30 años. Es protección solar y protección térmica, genera ahorros de energía. La instalación es rápida en sitio porque se puede prefabricar tal cual. Es resistente a los rayos UV y a los climas más exigentes, desde menos 30 grados y hasta más 70 grados. El mantenimiento es mínimo y, digamos, 100% reciclable, y tiene unas posibilidades espectaculares. Este proyecto en específico es Trip Park Las Rosas, en Madrid. Este proyecto ganó una certificación LEED oro, precisamente por la utilización de la fachada como una segunda piel. Como pueden ver, las formas que podemos hacer, formas irregulares que no son posibles con paneles de aluminio compuesto, con láminas metálicas. La verdad es que las posibilidades son muy amplias, además de que el material, por sus propiedades ópticas también, se comporta muy bien con la luz. La plasticidad, podemos tener elementos transparentes, digamos con algún mesh, o bien elementos sólidos como esta imagen. Podemos tener ritmo para una remodelación en donde logramos
poder hacer esto, envolventes para edificios, modulación de elementos repetitivos que hacen que la construcción sea mucho más sencilla, o bien, de las cosas más nuevas ahora es la impresión, ¿no? Son impresiones que tienen garantía de fijación de color por más de 10 años. Entonces, esto hace que los materiales se vuelvan, ahora sí, una opción más en el mercado. El tema de la iluminación es una cosa espectacular. Este proyecto es de Fuxas, es el Scenic Music Hall, y la verdad es que la iluminación es espectacular. El material en el día es un rojo muy vivo y en la noche se logra esto, ¿no? Es como un naranja. Es un proyecto que hicimos en Costa Rica. Es una fachada para el H&M y como ven son elementos sencillos, cortados de una sola tela, no hay uniones, y logramos estas cosas que hacen que se vean totalmente diferente a lo que hay. Algo importante es los elementos que hacen o que forman una estructura, ¿no? ¿Cómo lo construimos? Bueno, para estos elementos podemos hacer elementos de forma libre, elementos con revestimientos de fachada, digamos con paneles o estructuras que se van complementando, o bien monolítica, elementos muy, muy grandes. Estos elementos, digamos, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo la estructura y dónde vamos a anclarnos, cómo nos vamos a anclar. Para poder hacer esto, tenemos que identificar cuál es el punto y cuál va a ser el detalle de conexión, qué es lo mejor, qué es lo que más conviene para que podamos lograr que esta fachada esté fija, segura y pueda durar el tiempo que tiene que estar ahí. En el mercado existen, además de los sistemas que se desarrollan de forma especial para cada proyecto, hay elementos que ya son prefabricados, como estos perfiles de aluminio, que logramos y tenemos opciones de poder hacer paneles con algunas limitantes, pero que hace que se vean muy limpios también. En cuanto a los materiales textiles para la fachada, tenemos 3 que son los más importantes, que es en orden el PVC, el ETFE y el PTF. Estos materiales, a la hora que queremos seleccionarlo, estamos viendo que depende del material que tengamos, es la resistencia a la tensión, la resistencia al fuego, que puede ser, digamos, todos son B2, todos cumplen con se queman, pero no se extingue la flama. Y en el caso del PTFE, ese material es totalmente incombustible. Y la translucidez va, digamos, de 7 a 14% del material, y la transparencia que puede llegar al 100% en el caso del ETFE. Y la vida útil, desde 25 hasta 40 años, dependiendo también cuál sea el material que se utiliza, y obviamente el tema de costos. El PVC es un material, como les decía, es ligero, compuesto con hilos de poliéster, resistente a los rayos UV, retardante al fuego, tiene estabilidad dimensional, que no se deforma, un control térmico del edificio que inhibe hasta el 81% de la radiación solar con ventilación natural, y no produce efecto de jaula Faraday porque es un plástico a final de cuentas, ¿no? La versatilidad de diseño es muy amplia. Es un proyecto que hicimos en Argentina, es el estadio único de Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, en donde fueron 32,000 metros de fachada con 3 materiales diferentes, unos translúcidos, otros opacos y un mesh para poder cubrir, digamos, y darle ventilación a todo el edificio. Este es uno de los proyectos que en lo personal a mí me gustan mucho, que es como técnicamente de los más avanzados, con una serie de paneles, logrado todo forrado con tela. No logras ver las uniones entre los materiales, entre un panel y otro, y eso lo hace en verdad muy limpio. El PTF es muy parecido, digamos, al PVC. La diferencia es que este no es combustible, tiene una durabilidad mucho mayor, y la verdad es que se pueden lograr unas cosas también muy interesantes. Es un proyecto de King Fahd en la biblioteca en Riad. Es un proyecto que tiene 1000 paraboloides de 5 por 5 que hacen que
solamente el 5% de la luz solar pase al interior del edificio y por lo tanto tenemos esa visibilidad tanto del interior al exterior y del exterior al interior. Esto hace que los costos de enfriamiento sean un 30% más bajos. Es un proyecto de la Universidad del Noreste de Chicago, en donde la fachada de PTF con paneles sólidos, repetitivos, con un cierto ritmo nada más, que hacen que el edificio sea muy bonito. Está igual con algunos elementos nada más de deformación con un mesh. Y bueno, por último tenemos el rey, digamos, en este momento, el ETFE. El ETFE es etileno tetrafluoretileno. Es un material que pesa el 1% comparado con el cristal. Es químicamente inerte, retardante al fuego. Es translúcido hasta un 92%, autolavable, con una durabilidad mayor a 25 años, 100% reciclable. Y bueno, uno de los primeros ejemplos es la Alianza Arena, que son 66,000 metros cuadrados de fachada, con 2,874 cojines neumáticos, iluminación LED en cada cojín, y lo que podemos hacer es iluminarlo del color que queramos en el momento que queramos, ¿no? Entonces, este es un proyecto que de verdad hizo como el antes y el después de la arquitectura textil con cojines en ETFE, por ejemplo, ¿no? Después de él, sigue uno más grande, que fue el Cubo de Agua de Beijing, con 100,000 metros cuadrados, 4,000 cojines, con los cojines, el más grande, digamos, tiene 9.14 metros, y permite el paso de luz y calor, igual, con ahorros de energía que son superiores al 30%. Este último, un proyecto de Norman Foster, el Canary Wharf, en donde es una estructura de madera, y todo el desarrollo son 10,000 metros cuadrados, perdón, y 778 cojines. El The Chute en Nueva York, que es una estructura móvil, tiene 37 metros de altura, son paneles que tienen hasta 21 metros de longitud, y este proyecto tiene una certificación LEED Silver. Por último, los materiales que usamos no son solo materiales y tecnologías, también ofrecen interesantes oportunidades para la sostenibilidad. Por ejemplo, los sistemas de ventilación natural que se pueden incorporar a las fachadas textiles para reducir la necesidad de refrigeración mecánica y mejorar la calidad del aire interior. Se puede cultivar plantas y proporcionar un aislamiento adicional para mejorar la biodiversidad. Los materiales textiles y en general toda la gama que les he presentado hoy cuentan con la certificación EPD, son Green Guard y contribuyen a la certificación LED. Pasamos el 90% del tiempo dentro de los edificios y la luz es una fuente de salud. Hay estudios que demuestran que cuando tenemos visibilidad hacia el exterior, tenemos una función mental hasta un 25% mayor. El procesamiento de llamadas para un call center puede ser un 12% mejor también, y las estancias en los hospitales puede reducir el 8.5%. Con la luz del día, los estudiantes pueden obtener mejores resultados, aprenden más rápido, los trabajadores son más productivos, y en una tienda podemos lograr una mejor venta, ¿no? Y cómo no, al tener un espacio así de iluminado, aquí podemos ver cómo la iluminación, tenemos iluminación dura, que son los elementos metálicos que soportan la tela, y la tela que deja pasar esta poca penetración de luz, ¿no? Lo que sucede aquí es un ejemplo muy general acerca de cómo la fachada refleja el 60% de la radiación solar, absorbe un 10% y solamente pasa un 30%. Este es un ejemplo de cómo una persiana interior podemos, digamos, con un cristal de alta tecnología, pasa el calor, pero el calor ya está dentro, ¿no? Y ponemos la persiana, tiene que estar abajo para que pueda funcionar, porque si no vamos a tener esa irradiación de alguna manera. Y el consumo de energía en el interior seguiría estando un poco alto. Con una fachada textil, al contrario, lograríamos que
sea una fachada ventilada, esté pasando el viento por ahí, y el cristal que tendríamos en nuestra fachada no tendría que ser un cristal con tanta tecnología, por lo que permitiría también reducir costos en el proyecto general, ¿no? Por último, tenemos este proyecto que es de lo más nuevo, es lo que llamamos el futuro. Son 1,300 metros cuadrados, es una superficie fotovoltaica, 10,000 módulos triangulares con unos paneles impresos se llama OPD, es Organic Photovoltaic, y la red alimenta 30,000 LEDs que hacen que este edificio tenga vida propia, digamos, ¿no? Es de verdad algo de lo más interesante que hay en este momento. Y en conclusión, las fachadas textiles son una poderosa herramienta para impulsar la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Al combinar los últimos materiales y tecnologías con estrategias de diseño sostenible, podemos crear fachadas que no solo se vean impresionantes, sino que también mejoren y tengan un impacto positivo en las personas y el planeta. Espero que esta presentación les haya inspirado para explorar mucho más a fondo el mundo de las fachadas textiles y aprovechar el potencial que ofrecen para un futuro más brillante y sostenible. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Un aplauso para César. Hermosísima presentación. Voy aquí para compartir algunas preguntas. Son muchas. Están todos estos papeles y este celular. La primera es mía. Hay una enorme oportunidad. Se viene el Mundial en México, con Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué los estadios han sido como un lugar naturalmente interesante para los promotores de estos edificios con fachadas ligeras? ¿Qué es especialmente lo que los mueve a contratar este tipo de tecnologías? Bueno, creo que una de las cosas principales es su adaptabilidad en las formas. Ese es, yo creo que uno de los principales, las formas tridimensionales que se pueden lograr con la deformación de una tela. Como lo decía al principio, no hay forma de lograrlo con paneles rectos, pues, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los primeros puntos interesantes al ser seleccionado como esto. Y otro punto es la rapidez. La verdad es que hacer un montaje de una estructura de un estadio, a lo mejor toma 6 meses montar toda la estructura metálica, pero cuando van a la mitad de la estructura, generalmente se puede comenzar a instalar la membrana. Y la membrana en un estadio normal podrá llegar a tomar paneles. Por ejemplo, el caso del Estadio de Argentina. En ese proyecto teníamos 64 paneles. Esos 64 paneles se instalaron en un poco más de, no sé, casi 90 días. Es decir, que nos tomaría a lo mejor como 2 o 3 días por panel en dejarlo totalmente terminado. Entonces, eso es uno de los puntos más interesantes. Hay preguntas breves y tienen que ver con el viento. Nos preguntan, hay 2 preguntas relacionadas con el tema del viento. ¿Cómo trabajan estas estructuras a ráfagas de viento que podrían ser de 140 kilómetros por hora? Pregunta Sergio de Bolivia. Sí, bueno, normalmente todos los trabajos que se hacen, puede ser las dos cosas, ¿no? O un análisis de túnel de viento virtual, o se puede hacer un CPP, literal. Entonces, se hace un análisis en el caso del túnel de viento virtual, se hace el análisis, se revisa con los vientos de acuerdo a la región en donde esté, y se calcula de acuerdo a esto, pues, ¿no? Entonces, la estructura metálica está capacitada para poder soportar las ráfagas de viento necesarias, y generalmente el viento ni siquiera es como el principal enemigo, ¿no? Lo que sucede cuando hay ráfagas en un huracán no es tanto el viento, sino los objetos que están volando en el aire que pueden llegar, y es una tela, ¿no? Entonces, a final de cuentas, llegan y pueden sí cortar la tela. De acuerdo, justamente pregunta Manuel López, ¿cuál es el tiempo de vida estimado de una fachada textil en los distintos materiales? El estimado
normal debería de ser entre 25 y 40 años, digamos, depende ahora sí que el material que estemos hablando. ¿Cómo es la autosostenibilidad de este tipo de fachadas? Pregunta Iván Gómez. Bueno, la mayoría de los materiales utilizados para las fachadas son 100% reciclables, es decir, y las empresas que fabrican los materiales son empresas europeas, es por eso que cuentan con todas las certificaciones, porque están alineadas al net cero, ¿no? Entonces, esto hace que los materiales sí cumplan tal cual, ¿no? O sea, todo se puede reciclar. El hilo lo separan y el PVC también, y en todos los materiales pasa lo mismo. ¿Cómo es la limpieza de este tipo de fachadas? Pregunta Paulina Sí, Magdalena. en realidad la limpieza es muy sencilla, es un tema, no hay que aplicar ningún tipo de químico, es básicamente agua y jabón neutro lo que se usa y se tiene que hacer por recomendaciones del fabricante de las telas por lo menos una vez al año. Las fachadas aportan para la certificación LEED, pregunta Manuel López, y hay otra Sí. relacionada. ¿Quiénes instalan este tipo de fachadas y se requiere alguna certificación para instalar? Bueno, no es la misma. En realidad, no. Más bien lo que se hace es integrar los valores o sea, el material como tal lo que hace es agregar puntos al edificio que quiere calificar con la certificación LEED, ¿no? Entonces, lo que hacemos es agregar las propiedades de los materiales a los modelos energéticos para que puedan sumar esos puntos. Buenísimo el tema elegido, excelente, dice Julia Cabral. Luis, excelente ponencia, innovadora información. María Laura Casela, excelente propuesta. Hay una cantidad de aplausos también de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias.